Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, partiendo por Adán y Eva, en el momento en que ellos se apartan del Señor por su pecado, desde ese momento es Dios, como lo vimos la semana pasada, el que sale a su encuentro y lo llama. Y obviamente lo llama así, que venga donde Él. Es ese llamado la semana pasada que vimos 4 aspectos de ese llamado y ese mensaje ya está en YouTube. Y hoy día vamos a ver o comenzar a partir del 4. Vamos a profundizar en el 4 aspecto de ese llamado. Ahora, nuevamente, les pregunto, los que están ahí conectados y que tienen sus apuntes a mano, pónganme ustedes cuál fue el 4 aspecto de ese llamado, con el cual terminamos la semana pasada. Entonces, el primero aspecto del llamado era que es Dios quien toma la iniciativa. Y luego nos recuerda Teresa, el segundo es un propósito redentor, el tercero es que Dios revela aspectos de su divinidad, y el cuarto, como puso Claudia Gaete, implica dejar atrás. Dejar atrás. Y de ahí vamos a partir. El cuarto aspecto del llamado, con el cual terminamos la semana pasada, es que cuando Dios llama, está implícito el dejar atrás. Para eso voy a comenzar con Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, inmediatamente nuestra mente se va a el llamado de Abraham. Voy a leer el versículo 1 y luego vamos a leer el versículo 4 y 5. Dijo Jehová a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí está el llamado. Vámonos al versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Versículo 4. Entonces vemos que en el llamado es a apartarse. ¿Y qué hace Abraham en respuesta a ese llamado? Se aparta. Deja la casa de su padre, la tierra en donde él había sido criado, y parte hacia una nueva tierra, que es la que el Señor tiene preparado para su pueblo. Entonces vemos ya que en este cuarto aspecto, todo llamado va a implicar un dejar atrás algo. Para eso yo he escogido 2 palabras. No estoy diciendo que sean las mejores palabras para de alguna manera profundizar en este aspecto de dejar atrás, pero de alguna manera nos arrojan luz a lo que está implícito. La primera palabra es abandonar. Abandonar. Y la segunda palabra es despojarse. Abandonar o despojarse. Bueno, cuando hablamos de abandonar, entendemos que el significado es renunciar a algo. Se les viene inmediatamente unas palabras de Jesús cuando habla o utiliza más bien en la traducción de la Reina Valera, esa palabra, renunciar. Pero también implica desistir de algo. Es decir, abandonar es renunciar a algo, desistir de algo, para seguir algo que se está iniciando. Qué interesante, ¿eh? Ok, veamos si esa definición aplica en el caso de Abraham. En el caso de Abraham vemos que Dios le dice, vete de tu tierra, y dice luego en el versículo 4, y Abraham se fue. Bueno, ¿él está renunciando a algo? Claro que sí. Está renunciando a estar con su familia, con su parentela, está dejando la tierra en la cual se ha formado y criado. ¿Y por qué? Porque está siguiendo algo que se está iniciando. ¿Qué es lo que se está iniciando? Lo que Dios le dice, a la tierra que te mostraré. Es decir, va a una nueva tierra. Para ir a esa nueva tierra hay algo que él está abandonando, que está renunciando, que está desistiendo de continuar haciendo. Ahora vámonos a la palabra despojarse.
Despojarse es, igual como abandonar, es renunciar una persona a algo que tiene. La gran pregunta, yo creo que inmediatamente ustedes se dan cuenta que uno puede hacer al entender lo que estamos comenzando a hablar es, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que quizás, no estoy diciendo que sea obligatorio, es algo que Dios va a ir revelando a cada uno? Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que tengo que quizás el Espíritu Santo me va a llevar a desistir de eso o a renunciar a eso que tengo para ir en pos de lo nuevo que Dios está haciendo? En realidad, este aspecto es uno de los grandes desafíos que un creyente enfrenta en un momento de su caminar. ¿Por qué? Porque es este aspecto el que va a poner a prueba nuestra confianza, que ha estado depositado en algo, en una cosa, o en alguien, en una persona. Cuando uno no ha conocido aún al Señor, mi confianza estaba depositada en cosas. Le hago la pregunta, ¿cuál sería una cosa que la mayor parte de la gente deposita su confianza para su bienestar? Vuelvo a preguntar eso. ¿Cuál es una cosa a la cual la mayor parte de la gente deposita su confianza para encontrar su bienestar, algo bueno? Una cosa. Y luego, también es una prueba para ver dónde está nuestra confianza, quizás en personas en las cuales confiamos para encontrar un bien. Es decir, hemos confiado en esas cosas o personas porque hemos llegado a la conclusión que son necesarias hoy para alcanzar un bien. O son necesarias también mañana para alcanzar ese bien. A final de cuentas, si lo tengo, voy a estar bien. Si lo pierdo, voy a estar en un lugar vulnerable y me va a alcanzar el mal que no deseo tener. ¿Qué aspectos yo pienso o siento que es necesario retener para estar en paz, para tener seguridad, estabilidad, para encontrar alegría y felicidad? Esas cosas que están delante de ustedes, en cierta manera como un taller, lo que estamos haciendo, no estoy diciendo necesariamente que Dios les esté requiriendo que se despojen o que abandonen esas cosas. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí debemos meditar es que en un momento el Espíritu Santo, como me quiere libre de toda otra confianza, pongámoslo así, en su momento Dios va a poner a prueba diferentes aspectos de mi vida para ir santificándonos, para que sea el Señor Jesucristo el único en el cual mi alma confía. Y eso es lo que nos va llevando a un estado cada vez mayor de libertad. ¿Por qué? Porque mientras menos ataduras yo tenga a cosas o personas, voy a tener aún más libertad para seguir la guía del Espíritu Santo y alcanzar el bien que Dios tiene para mí. Ahora, puede ser que Dios me pida, no sé, una cosa, un aspecto de mi vida, pero a Antonella no. Puede ser que a alguno de ustedes Dios le está hoy día ya en su conciencia, o el Espíritu Santo ya te está hablando y te está haciendo ver que estás reteniendo algo porque
tienes temor que si lo pierdes, vas a estar en un estado vulnerable, en tu paz, en tu alegría, en tu seguridad, en tu estabilidad. Bueno, Dios no lo hace, como lo voy a ver más adelante, para condenarte, sino que Dios lo está haciendo porque te ama y quiere que puedas desistir, renunciar, despojarte, para que puedas crecer en tu libertad y Cristo pueda ser entronado en cada aspecto de tu vida. Mientras más Cristo en nosotros, mayor es el bien y la vida en abundancia. Entonces, valga la pregunta ahora, ¿no? ¿Cuáles son las cosas o personas en las cuales he estado confiando, confié para alcanzar un estado de bienestar? Les voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Lo voy a leer de nuevo. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas o las pruebas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. ¡Qué buena! ¿Eh? Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. La prueba bíblica es que Dios pone a alguien en una situación que le va a permitir descubrir o comprobar la firmeza de su fe. Es decir, la firmeza de su convicción y de sus certezas en Dios. Vámonos al caso de Noé, de Abraham, que vimos recién. Dios le está diciendo a Abraham, vete de tu tierra. Ok, ese llamado que Dios está haciendo a Abraham, ¿qué está probando? Está probando la convicción de Abraham, la certeza de Abraham en que si obedece y cree en Dios y su llamado, en realidad no hay pérdida, sino ganancia. Por eso Abraham, dice el versículo 4, se fue. Es decir, frente a ese llamado pudo responder en amor y con confianza. Quizás otras personas no podrían. Pero el no poder no es que Dios esté queriendo llevarlo a un lugar de culpa o de condenación por no haber podido hacerlo, como el joven rico, sino que es una oportunidad para ese creyente de darse cuenta que su fe en ese aspecto todavía no confía plenamente en Dios. Entonces, eso no es para culpa, eso no es para condenación, sino que se aferra de la gracia del Señor y puede poner esa área delante de Él para que el Espíritu Santo comience a hacer una obra de santificación. Ahora, esta prueba, es decir, esa situación que Dios está poniendo delante de ti, para que tú puedas descubrir la firmeza de tus convicciones en Él, voy a nombrar 3 convicciones, ¿ok? 3 convicciones que se ponen a prueba en esa fe, en ese confiar. La primera es la virtud de Dios. Es decir, cuando estoy frente a una prueba, a una situación o un problema que está
en cierta manera, permitiéndome descubrir dónde está mi confianza. Una de esas confianzas es las virtudes de Dios. Es decir, su amor, cuánto es tu convicción y tu certeza del amor que Dios te tiene. Cuánto es tu convicción y certeza del cuidado que Dios tiene por ti. Cuánto tienes certeza de su justicia, que Dios va a hacer justicia, y si tú desistes hacer tu justicia. Por otro lado, 2, la firmeza de mis convicciones en el poder de Dios. Es decir, si Dios es capaz de hacer algo que yo veo que es imposible que suceda si tomo esa decisión. Entonces, vámonos de nuevo a Abraham. Dios lo llama, vete. Ese llamado para Abraham es una prueba de sus certezas y convicciones en Dios. Por un lado, Dios es bueno, Dios me abandonará si es que voy, Dios será fiel si es que voy. 2, Dios tiene el poder suficiente para hacerme llegar a esa tierra. ¿Qué pasa si está rodeada de enemigos? Acuérdense que en esa época no es como ahora. O sea, habían ladrones en tanto en los trayectos. Él está viajando con un montón de ganado y siervos. Entonces está expuesto a cualquier situación que le pueda ocurrir camino a esa tierra que Dios tenía para él. Entonces la segunda convicción que es puesta a prueba es: yo confío plenamente en el poder sobrenatural del Espíritu Santo actuando a mi favor. Y el tercer aspecto que es puesta a prueba en esa situación que Dios está poniendo delante de ti, en ese llamado, es la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. La Biblia está llena, inundada de promesas del Señor a aquellos que confían en Él. Promesas para sus hijos, promesas para sus hijas, promesas en el área de las relaciones, en el área económica, en el área de su dormir. Incluso la palabra dice cómo deberíamos dormir, en cuál sería el estado emocional al dormir. Cuando Dios llama, ese llamado me está poniendo en una situación en la cual voy a poder descubrir la firmeza de mis convicciones en Dios, la firmeza de mi convicción o fe en las virtudes de Dios. Voy a poder conocer y descubrir cuál es la realidad de mi fe en su poder, y voy a poder descubrir cuál es mi fe en cuanto a las promesas que Él ha dejado por escrito. Gracias, Señor, qué precioso. ¿Eh? Entonces, cuando hay un llamado, inmediatamente también puede existir o tener la forma de una prueba. Vemos que en el caso de Abraham, él se pasa con estrella dorada, como dirían en los colegios, ¿no? La prueba, porque no tuvo ningún cuestionamiento. Dice que Dios lo llamó y él se fue. Pero gracias a Dios que la Biblia nos habla de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés en Éxodo 3 también recibe un llamado. Pero aquellos de ustedes que conocen el llamado de Moisés, vemos que Moisés reacciona diferente a Abraham. ¿Y él qué hace? ¿Se acuerdan qué hace Moisés? Él argumenta con Dios debido a sus dificultades, a que tenía dificultades en su hablar. Y él pensaba que eso podría ser un problema. Si se fijan ahí, Moisés que está permitiendo ese llamado, que Moisés descubra que su convicción en el Dios de los hebreos, del cual él descubrió que era descendiente, bueno, él se dio cuenta que su fe aún no estaba firme. Hasta que finalmente Dios lo entiende y pone a Aarón como vocero, su hermano, precioso. Dios no lo desecha. Dios no lo desecha. La fe de Moisés
no había sido aún fortalecida en alguno de esos aspectos, virtudes, poder o la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Y qué hace Dios? Pone a Aarón. Qué precioso. Gracias, Señor. Por eso no hay culpa ni condenación, sino que nos aferramos de la gracia. Y si hay alguna prueba que en ese presente está mostrándome que mi fe aún está débil, no es para, entonces, vuelvo a repetirlo, para entrar en culpa, sino para decir, Señor, aquí hay algo. Aquí hay algo, lo pongo delante tuyo, Señor. Te ruego que tú me ayudes en mi debilidad, que fortalezcas mi fe, que me reveles tus virtudes, que me reveles la amplitud de tu poder, para que esa decisión yo la pueda tomar en su momento. Pero también tenemos la Biblia, tenemos el caso de Abraham, que Dios le habla y él actúa, pasa esa prueba. Por otro lado, también Moisés también pasa la prueba. Él va donde Faraón, pero tenemos a Aarón que nos muestra en cierta manera que Moisés tenía aún esa necesidad de revelación en cuanto al poder de Dios que podía ayudarlo en su debilidad. Pero luego tenemos a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios también tiene un llamado para Jonás, relacionado con Nínive, pero Jonás no reacciona para nada. O sea, ahí tenemos un hombre que al revés, huye del llamado Jonás, y ya sabemos lo de la ballena, bueno, todos conocemos la historia de Jonás de alguna u otra forma, pero aquí vemos un hombre que frente al llamado, el llamado pone a prueba su certeza en las virtudes de Dios, en su justicia hacia Nínive, y él no lo acepta. Él no quiere predicar arrepentimiento a esa ciudad por ningún motivo. Pero Dios aún así no lo condena. No lo condena. Entonces, gracias, Señor, sacarnos esta imagen del Dios que anda culpando por cada decisión que no tomamos, cada cosa que nos equivocamos. Ahí está Dios para decir, viste, te das cuenta, no tienes fe, no estás a la altura de mi hijo, y uno se siente despreciable frente al Señor. No, gracias a Dios que tenemos el caso de Pedro cuando niega a Jesús 3 veces antes que el gallo cante. Tenemos el caso de Moisés que le acabo de mencionar. Tenemos el caso de Jonás que le acabo de mencionar. Entonces Dios te ama. Está poniendo delante de ti un llamado. En ese llamado va implícito una prueba. Esa prueba te va a hacer descubrir la firmeza de tus convicciones. Si tus convicciones están fuertes en Él, es la gracia de Dios que lo ha revelado y lo ha hecho así. No es para tu gloria, por favor. No se te ocurra jactarte porque tuviste una reacción como la de Abraham. Porque te aseguro que en su momento va a tener algo delante y no vas a poder, y tu orgullo se va a colapsar. Mientras más alto estés, más fuerte es la caída. Por eso la palabra dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Entonces nunca te jactes de nada. Pero en este caso una prueba es dada por Dios para que tú puedas descubrir la firmeza de tu fe. Dios está fortaleciendo esa fe que Él te ha dado. Bueno, si se debilita, como en el caso de Moisés, si tú te opones, como en el caso de Jonás, o si reaccionas, como en el caso de Abraham, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Ahora les voy a nombrar, para terminar, cuáles son algunas cosas o personas en las cuales confiamos y que Dios va a probar en el momento del llamado. ¿Ok? Ahora les voy a dar una lista solamente, no voy a profundizar en cada una. La primera cosa o persona en la cual confiamos son las posesiones. Creo que fue Verónica, si no me equivoco, la que lo escribió. Las posesiones. Las posesiones pueden tomar el lugar de Dios. El caso más patente del joven rico, ¿no? Eso está en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19,
versículo 16 al 22. Es lo que pueden leer todo ese pasaje. Voy a leer solamente el versículo 21 y 22. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, hablándole a este joven rico, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, una de aquellas cosas a las cuales debemos estar atentos a desistir, el retenerla, el abandonar o renunciar a ella, son las posesiones. O, en su defecto, también el dinero. El dinero. Acuérdense que si Dios te pone a prueba en el área económica, es para fortalecer tu convicción en su cuidado, en su amor y en su provisión, que serían las virtudes, en su poder, que llegado el momento de escasez, Dios puede sacar una moneda de un pez, como fue el caso del pago del impuesto del templo de Jesucristo y sus discípulos. Dios puede obrar milagros, ahí está mi convicción en su poder. Pero también las promesas que Dios ha hablado en esa área, por ejemplo en Deuteronomio 7, cuando habla las bendiciones de la obediencia, y dice que será bendito el fruto de mi tierra. Segundo aspecto, el trabajo. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí, ahí está el llamado, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí vemos que ellos estaban trabajando, eran pescadores. Lo hice justo antes, la red que tenían en las manos eran su instrumento de trabajo. Era una empresa familiar y ahí estaban ellos. Entonces cuando dice que dejando al instante las redes, están dejando la fuente de su sustento. Precioso, maravilloso, increíble. Aquí vuelvo a insistir que Dios sabe a quién pedirle qué, de acuerdo al llamado que Dios tiene para esa persona. Es decir, que a medida que vamos leyendo este listado, no es un checklist para que ustedes sepan todas las cosas que tienen que renunciar mañana en la mañana. Por favor, no. Sino que ese llamado es personal. Dios, solamente Dios, no hombre alguno, es el que les va a hablar a ustedes para revelarles qué es lo que deben abandonar, despojarse, desistir o renunciar por el llamado que Él tiene para ti, para eso nuevo que Dios desea para tu vida. Pero eso es personal. El Señor te lo va a revelar. Tercer aspecto, familiares. Primero, posesiones materiales o dinero. Segundo, el trabajo. Tercero, familiares. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Voy a leer la traducción lenguaje actual, ¿ok? Traducción lenguaje actual. Lucas 14, 26. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. ¡Wow! Eso en un momento, el llamado de Dios me va a dirigir en esa dirección. Bueno, que nuestra fe, que va a ser puesta a prueba, si se muestra fuerte, para la gloria de Dios. Si se muestra débil, es para que nosotros no caigamos en culpa ni en condenación, sino que vayamos a su presencia, nos afirmemos de su gracia y clamemos para que la intervención del Espíritu Santo actúe en mi vida
y pueda despojarme de cualquier tropiezo en mi fe. Ok. Cuarto aspecto. No sé muy bien cómo poner este aspecto, porque si bien se está refiriendo al aspecto religioso, ya les voy a decir la escritura, los tengo ahí en jaque, pero antes de mostrarles la escritura, les cuento que me complica, no sé muy bien cómo acotar este aspecto, así que cada uno de ustedes acótelo de acuerdo a lo que quizás pueda concluir. El caso que les voy a referir es de los fariseos. De los fariseos. Entonces uno podría aplicar esto directamente al caso de que uno, no sé, pertenezca a una religión o pertenezca a una iglesia, el Espíritu Santo le revela lo que debe decidir, pero esa persona toma una decisión equivocada o no puede renunciar a eso que Dios le está pidiendo porque está confiando más en esa comunidad que en Dios. Ok, ahora les doy la escritura. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 42 y versículo 43. Ahí la Antonella lo ha puesto en el chat. Lo leo. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces vemos aquí que algunos gobernantes de la nación de Israel, creían en el mensaje de Jesús. Sabían a lo que debían renunciar. Sabían lo que tenían que abandonar o dejar atrás. Pero dice que no pudieron, porque temían ser expulsados de la sinagoga y eso les significaba un deterioro en su estatus, en también relaciones de poder que se dan en todos los ámbitos, ¿no? Hay una pérdida de poder, hay una pérdida de estatus, hay una pérdida de conexiones, hay una pérdida de favor con todos aquellos que pertenecen a esa secta judía. Entonces, puede ser que Dios ponga delante de ustedes un llamado y ustedes saben que está en oposición a quizás lo que su iglesia les estaba enseñando. Eso me pasó a mí, acuérdense, como ex católico. Yo era católico, era más o menos practicante, y cuando viene el llamado de Jesucristo, estuve cerca de casi 6 meses, 8 meses, con la disyuntiva de qué hacer, porque entendía que la iglesia en la cual yo había sido criado tenía muchos errores doctrinales es que eran tantos los aspectos, era casi otra palabra en relación con la palabra de Dios. Entonces yo me vi en un conflicto. O soy católico apostólico romano, o soy cristiano. Suena como que no deberían ser contradictorios, pero lo son, increíblemente. Entonces, bueno, ahí hay un momento en el cual yo tengo que insistir. Incluso sabemos que muchas veces por el hecho de ser llamado evangélico, de manera despectiva, también ustedes saben que en Chile yo no sé si se seguirá usando esa palabra peyorativa en cuanto a los evangélicos, ¿no? Entonces uno también ve que hay una pérdida con los amigos, quizás en mi lugar, al interior de mi trabajo, hay burlas, y uno para evitarse todo eso, no renuncia. No desiste de andar en lo que andaba para ir en pos del llamado del Señor. Ok, siguiente aspecto, lo que nombró Anita, la idolatría. Mire, en realidad son tantos los versículos, pero quise poner los pasajes de la palabra de Dios. Oseas capítulo 11, versículo 2. Creo que logra resumir en cierta manera el por qué las personas no pueden dejar atrás por la idolatría. Dice, cuanto más yo los llamaba, Oseas 11, 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Aquí vemos que la idolatría
también hace, o más bien ensordece, no sé si esa palabra es la adecuada porque ensordece en otro sentido, nos enceguece, pone un tapón sobre nuestros oídos y nos hace desistir de ir en pos del llamado del Señor, la idolatría. Acuérdense siempre de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, cuando dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Eso uno debería sabérselo de memoria. Cambiaron los que fueron necios, los que habiendo conocido a Dios no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebrece, se oscurece, ya no recibe la luz de Dios. Bueno, en esa situación la persona cambia la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre. Entonces es muy fácil para nosotros caer en idolatría a personas. Es muy fácil. Es muy fácil. Pero no, en nuestro caso no es tan fácil porque el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos corrige. El Espíritu Santo nos despierta. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos da, en su bondad nos guía a arrepentimiento. Gracias, Señor, por eso. Entonces, otro punto, la idolatría. Y termino con esto. Yo le puse así, nuevamente, ustedes pueden poner otro título, la fortaleza mental. Sé que me he extendido, les pido un poco de paciencia, me he extendido un poco más. La fortaleza mental. ¿Qué quiere decir esto? Lo van a entender con esta escritura. Isaías capítulo 5, versículo 21. Familia, espero que esto lo esté de alguna manera aclarando el camino delante de ustedes. De alguna manera esto sea como una luz, como dice su palabra, que su palabra es lumbrera a mi caminar. Que esta enseñanza arroje luz para que cuando se enfrenten a este llamado del Espíritu Santo en áreas específicas de su vida, ustedes puedan reconocer que quizás sus confianzas no está firme en Cristo, en sus virtudes, en su poder y en sus promesas, sino que quizás está anclado a algo o a alguien. Y de esa manera puedan ir a la presencia de Dios sin culpa ni condenación y rogar al Señor para que el Espíritu Santo, en la gracia del Señor y en paz, los guíe por un camino nuevo. Precioso. Leamos Isaías 5, 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Este último aspecto que he querido mencionar con respecto a lo que puede impedir que sigamos el llamado de Dios es nuestro propio orgullo por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría o por ese quinto sentido o sexto sentido, quiero decir, que sería como la emoción, ¿no? Vivimos la época de las emociones, no de la razón. Eso, bueno, ustedes lo pueden investigar. Proverbios 26, 12. Escuchen esto, por favor, escuchen esto. Proverbios 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Wow, o sea, esa idea fija, ¿han escuchado esa frase? Idea fija, ojo, todos somos ideas fijas. Nada de eso, no, yo soy súper flexible. No, te lo aseguro, yo no me he encontrado en 30 años sirviendo en la iglesia personas flexibles. Todos tenemos en algún aspecto, en algún lugar, un pensamiento anidado. Y ese pensamiento anidado lo defendemos, pero a brazo torcido. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Wow. Primera de Samuel 15, 23. Voy a leer la segunda parte del versículo 23 solamente. Dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. Bueno, lo leo entero. Porque como pecado de adivinación es la rebelión,
como ídolos e idolatría la obstinación. La obstinación, es decir, el permanecer fijo en una idea, también es idolatría. ¿Pero a qué? Al yo. Idolatría a mi propia sabiduría, idolatría a mi propia inteligencia, idolatría que todos están equivocados, pero yo sé la verdad. Qué triste es ver al interior de cualquier iglesia, cualquier creyente que pueda pensar siquiera que su idea es la máxima autoridad dentro de la congregación. ¡Qué horror! Y inmediatamente eso se ve porque son personas que son inflexibles en su razonamiento, no son abiertos al diálogo, no son capaces de escuchar las opiniones de otros, son muy radicales en las ideas que plantean. Generalmente divinizan sus ideas como si fueran propias de la mente de Dios. Es decir, todo lo que conocemos de los fariseos, de los escribas. También se puede ver, lamentablemente, algunas veces al interior de las familias espirituales. ¿Y eso qué es? Idolatría a sabiduría propia, a la propia opinión, a mi propia inteligencia. En resumen, Dios te llama. Ese llamado lleva implícito una prueba. Esa prueba es que Dios te está poniendo en una situación para que tú puedas comprobar o descubrir la firmeza de tus convicciones en Él. En ese llamado vas a poder descubrir cómo está tu fe en torno a sus virtudes por ti. Vas a poder descubrir en ese llamado cómo está tu confianza en el poder de Dios, y vas a poder descubrir cómo está tu confianza en cuanto a las promesas de Dios. Podemos tener una reacción frente a esa prueba como la de Abraham. Podemos tener dudas o inquietudes y las conversamos con Dios como Moisés. Podemos resistirlas como Jonás. Pero Dios no es un Dios que lleve a culpa ni condenación, sino que su gracia está para que tú puedas, al ver en dónde está tu fe en cada uno de esos aspectos, buscar su presencia para que Él pueda, por medio de su Espíritu Santo y su gracia, guiarte hacia un proceso de santificación para sacar lo que esté delante de ti, entorpeciendo tu decisión por Él. Y de esa manera crecer en tu confianza y amor al Señor. Por eso, alégrate por la prueba que estás pasando. Alégrate en el llamado del Señor.